Bueno, quería compartir con ustedes un mensaje en esta mañana, eh, después de un tiempo en el que no estaba trayendo los mensajes de la palabra de Dios y ahora estamos de nuevo. Y bueno, quería hablar de un tema que venía orando y meditando en esta semana y pensando y leyendo la palabra de Dios, pensando cómo aplica tan prácticamente a nuestra vida, ¿no? De manera tan práctica, de manera tan concreta, tan clara. Y, y es un tema que está alrededor nuestro constantemente y permanentemente y que muchas veces nos limita, nos pone cerca, nos pone barreras en nuestra relación con el Señor. Y me refiero al tema del temor, del miedo, no del temor a Dios, que es lo que nos acerca a la presencia de Dios y a la voluntad de Dios, sino el temor a otras cosas, el miedo, como le llamamos comúnmente. Y justamente por eso decidí titular este mensaje Enfrentando tus temores o Venciendo tus temores. Y justamente ese es el desafío para nosotros en esta mañana, que podamos enfrentar nuestros temores, vencerlos. Pero para poder hacer eso, tenemos que primero entender qué es el temor en sentido humano, qué es el miedo como lo conocemos, y ver cómo identificarlo, cómo aparece, cómo se presenta en nuestra vida, y ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto y cómo podemos actuar en conformidad con ello. Porque vencer el temor, vencer el miedo, es lo que nos va a llevar a superar barreras, superar obstáculos que muchas veces se interponen entre nosotros y los planes que Dios tiene para nuestra vida. Así que vamos a meditar en un pasaje de la palabra de Dios donde vamos a ver de qué manera opera el temor en una persona, de qué manera opera el miedo en una persona. Vamos a leer Éxodo capítulo 3. Los invito a que leamos Éxodo capítulo 3. Y vamos a acercarnos hasta el capítulo 4. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Estamos en el contexto en el cual se produce lo que llamamos el llamamiento de Moisés, o el momento en el que en el que Dios llama a Moisés en una época de los tiempos más antiguos del pueblo de Israel, cuando luego de la etapa en la que José y sus hermanos pasan a vivir en Egipto y luego su descendencia se sigue, digamos, desarrollando en Egipto, multiplicando. Hay una etapa de prosperidad de los hebreos en Egipto al principio, pero luego pasan generaciones y esa prosperidad se convierte en opresión. En opresión porque los israelitas comienzan a ser esclavizados por los egipcios, porque viene un nuevo faraón que ya no conoció al faraón que había conocido a José, que le había tenido respeto a José, que había bendecido Dios su vida a través de José, y que ahora vemos que viene un nuevo faraón que no conoció todas esas historias de bendición, que no había conocido ese pasado glorioso, que no había conocido lo que leemos anteriormente en el libro de Génesis, y entonces lo que ocurre es que los israelitas pasan a ser oprimidos, explotados y esclavizados por los egipcios. Entonces llega un momento en el que Jehová tiene que liberar al pueblo de Israel porque Jehová los llamaba a ser libres, no esclavos. Y en nuestra vida muchas veces nos pasa algo similar. Somos esclavizados por distintas cosas y una de las áreas en las que muchas veces somos esclavizados es por el temor, por el miedo. El miedo, el temor es algo que nos paraliza y que impide que seamos libres. Y eso que nos esclaviza
se asemeja en buena medida a lo que le va a pasar a Moisés como un israelita que Dios llama a ser libre, pero que él tiene dudas de ser libre, no sabe cómo ser libre, ni sabe de qué manera proceder para poder liberar a su pueblo, que es a lo que Dios lo estaba llamando. Y Dios nos dice hoy, a través de su Espíritu, que Él quiere que seamos libres y no esclavos, porque si somos esclavos no vamos a poder cumplir con su voluntad en esta etapa, en este tiempo. Estamos en una etapa de pandemia, estamos en una etapa de muchos contagios, estamos en una etapa de mucha enfermedad, estamos en una etapa de mucha incertidumbre económica, social, estamos en una etapa de duda climatológica. El otro día tuvimos una inundación inesperada, no fue la primera vez, pero digamos que a mucha gente tomó por sorpresa. El clima muchas veces actúa de maneras cambiantes y sin respetar lo que antes era para nosotros tan claro en cuanto a las estaciones del año, y ahora cuando hace calor, hace mucho calor, cuando llueve, llueve mucho, no sabemos bien cuándo va a hacer calor, cuándo va a hacer frío, todo está cambiando, todo está desestabilizándose, y eso desestabiliza nuestra vida. Y los hebreos estaban en una etapa donde habían logrado cierta prosperidad y después pasaron a ser esclavos y después incluso se acostumbraron a esa esclavitud. Y en nuestra vida puede ocurrir lo mismo. Moisés va a ser llamado a cortar con ese pasado de esclavitud, con ese contexto de esclavitud, pero para poder lograr eso va a tener que tomar una decisión. Y esa decisión es la misma que vos y yo tenemos que tomar hoy respecto a lo que tenemos que enfrentar hoy respecto a nuestros miedos y a nuestros temores. Por eso vamos a leer este momento en el que el Señor llama a Moisés. Y dice así, Éxodo capítulo 3, a partir del versículo 1. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Yetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, ¿qué cosa tan extraña? Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Hasta acá vemos la voz del Señor que le dice a Moisés a través de una experiencia sobrenatural, a través de un momento en el cual en esa zarza se representa la imagen de Dios misma que se presenta a Moisés, ¿no? Es una experiencia sobrenatural en la que Moisés vive una revelación y donde el Señor se le revela. Y así se le reveló a todos los profetas de la Biblia, a todas las personas que recibieron de parte de Dios su revelación para luego comunicarla en la palabra de Dios, y por eso llega hasta nosotros. Moisés recibe esa revelación a través de esa experiencia y ahora viene un conjunto de excusas que Moisés va a colocar, que son excusas que son típicas de un ser humano
cuando está atravesando un proceso de temor, cuando está atravesando un proceso psicológico de miedo. Y eso es lo que Moisés va a hacer. Entonces, identifiquemos los temores de Moisés, identifiquemos los miedos que Moisés tiene para así luego poder comprender cómo también pueden verse reflejados en nuestras actitudes cotidianas. En el versículo 11 vamos a encontrar el primero. Dice, entonces Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y acá encontramos entonces el primer miedo de Moisés. Y para entender este primer miedo, sería bueno que repasáramos una definición de lo que es tener miedo. Y una definición que podemos encontrar en algún diccionario, por ejemplo, es que el miedo, y esto es una explicación bastante psicológica, el miedo es básicamente, dicen muchos diccionarios, es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, una sensación que está provocada por la percepción de un peligro que puede ser real o puede ser un peligro imaginado, digamos, que está solo en la mente de la persona, pero no es un peligro real, sino que la persona lo percibe como real, y que puede ser tanto del presente de esa persona como también de su futuro o incluso también de su pasado. Por lo tanto, nos damos cuenta entonces que el miedo es una emoción. El miedo en sí no es que sea, podríamos decir, no es en sí un pecado en sí mismo, no es algo que uno pudiera decir es algo que uno necesariamente elige, porque en realidad uno no elige tener miedo. Si yo voy a cruzar la calle, por ejemplo, y no me doy cuenta de que está en rojo porque no lo hice conscientemente, sino que no miré el semáforo porque estaba aturdido, por lo que fuera, y cruzo con rojo y viene un auto y de golpe se me viene encima y el auto está cerca de mí y yo lo veo y no sé qué hacer y el auto frena y no llega ni a golpearme ni nada, pero yo me di cuenta recién cuando lo tenía cerca que el auto me iba a pisar, lo que va a venir sobre mí en ese instante es una sensación fuertísima de miedo. Es lo que algunos llaman la reacción reptil, digamos, del cerebro, ¿no? Que es como una especie de reacción instintiva en la cual cuando viene una sensación de peligro que, digamos, estamos como en alerta, que no se esperaba, pero que aparece y de golpe reaccionamos, bueno, es una emoción que surge en el momento ante un peligro en ese momento real, ¿verdad? Quiere decir que entonces que esa emoción se pudo desencadenar por un peligro real, pero también se puede desencadenar por un peligro totalmente imaginario, ¿no? Por ejemplo, una persona hipocondríaca puede ser una persona que tenga temor a enfermarse a pesar de que no tiene razones para enfermarse o para creer que se está enfermando o por enfermar. Entonces, alguien puede creer, qué sé yo, que se va a enfermar de algo y no tiene ninguna probabilidad de enfermarse de eso, o las probabilidades son realmente muy pocas, ¿no? Pero también puede haber temores infundados en creer, qué sé yo, que me van a robar, en una situación en la que, digamos, no hay tampoco probabilidades de que eso pase, o a creer que, no sé, mi amigo me va a traicionar, o a creer, qué sé yo, que mi pareja me va a ser infiel, o qué sé yo, o un miedo a que me voy a quedar sin amigos, o un miedo a que mi familia me va a abandonar, o un miedo a que voy a perder todo lo que tengo económicamente, o un miedo a que me va a ir mal en el estudio, qué sé yo, millones de razones, de situaciones en las cuales podemos tener temores infundados, y otras veces son temores que tienen fundamento, que tienen razón de ser, y por eso tiene sentido que las tengamos. El propio Señor Jesucristo tuvo miedo en ciertas ocasiones, ¿verdad? Y de alguna manera, cuando lo vemos en ciertos momentos, por ejemplo, antes de ir a la cruz, cuando está en un estado, digamos, de angustia, hay una relación ahí con cierto miedo, ¿no? Miedo del sufrimiento de ese momento, porque era el momento
más despojado de nuestro Señor, donde se veía la parte más humana de la encarnación de nuestro Señor, ¿no? Y ahí, ¿qué quiere decir? Que son emociones que como seres humanos vamos a tener y tenemos. El problema no es tanto tener la emoción del miedo. El problema es cómo enfrentamos, cómo reaccionamos frente al miedo, frente al temor. Si el miedo no es gestionado por nosotros de una manera adecuada, de una manera correcta, puede volverse en nosotros un elemento para el pecado. Por lo tanto, no es en sí el miedo un pecado, pero si nosotros no lo gestionamos bien, si no lo enfrentamos bien, si no actuamos bien en conformidad con eso, puede luego traer consecuencias que erran al blanco, que no van acorde a lo que Dios quiere para nosotros y se puede convertir en algo negativo, en algo pecaminoso. Por ejemplo, si yo tengo que hacer algo que Dios me manda hacer, como le pasa a Moisés acá, pero por mis temores infundados, o quizás sí con fundamentos, pero que no logro ver a Dios detrás de esa circunstancia, no hago lo que Él me pide, entonces estoy pecando. Entonces, si el miedo se interpone entre Dios y yo, se vuelve un elemento que tengo que destruir de mi vida. Y eso es lo que le pasa aquí a Moisés. Vemos el primer miedo de Moisés. Lo primero que Moisés le dijo en este versículo que leímos es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Le dice al Señor, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y para sacar de Egipto a los israelitas? Y esto es un temor muy habitual, ¿no? Preguntarnos qué somos, quiénes somos, qué hay en nosotros importante como para que hagamos algo importante. Y ese algo importante puede ser no exactamente lo que Moisés tuvo que hacer, que era algo bastante trascendente, sino que puede ser algo que capaz que para nosotros humanamente no tiene demasiada importancia, pero la tiene. Por ejemplo, recurrir a, por ejemplo, prestar ayuda a alguien que en un momento me pide algo concreto, y capaz que por el miedo a lo que tenga que enfrentar respecto a eso no lo hago, y digo, no, ¿quién soy yo para hacer tal cosa? Que lo haga fulano, que es más apto que yo, ¿no? Capaz que el Señor me llama, no sé, a hablarle a mi vecino de determinada cosa, y digo, no, ¿quién soy yo para ir a hablarle al vecino de esto? ¿No? O a mi jefe, o a mi compañero de trabajo, o a mi esposo, o a mi esposa, o a mis hijos, ¿no? ¿Quién soy yo para decirle esto o aquello? ¿O quién soy yo para avisar de esto, prevenir de esto? Bueno, Moisés lo primero que le dijo al Señor fue, ¿quién soy yo? ¿Y eso qué esconde? Esconde, por un lado, un problema de autoestima. Moisés tenía un gran problema de autoestima. Se preguntaba quién era él. Y no entendía que él era una persona a quien Dios iba a usar como un líder para su pueblo. Pero si no entendemos que el Señor nos quiere usar, te quiere usar a vos, me quiere usar a mí, entonces nuestra primera reacción va a ser, ¿y quién soy yo? Yo no soy nadie, ¿no? Hay una famosa escena en una obra literaria muy famosa, que es La Odisea, que es una obra atribuida a Homero de la antigüedad griega, donde hay un héroe que es Odiseo justamente y que junto con sus hombres, luego de volver de la guerra de Troya, llegan a una cueva, digamos, donde aparecen personajes mitológicos, legendarios, entre ellos un cíclope. Los cíclopes eran como gigantes mitológicos, digamos, legendarios, que tenían como un ojo solo arriba y eran gigantes. Y entonces él está ahí en la cueva y ellos empiezan a comerse la comida de este gigante en esa obra literaria. Y entonces el gigante cuando los ve, que le están comiendo el queso, el vino, etc., se los quiere comer a ellos, digamos. Y Odiseo, que era muy astuto, muy inteligente, piensa un plan para salir de la cueva. Y entonces él piensa, lo podemos emborrachar con el vino, darle su propio vino para que se emborrache, y luego cuando esté dormido, salir, y si nos quiere atrapar, nos colocamos debajo de sus ovejas para que no nos pueda ver porque lo vamos a cegar primero. Cuando esté dormido lo cegamos y después cuando se pare y trate de agarrarnos no va a poder porque nos vamos a escapar abajo de las ovejas. Entonces, él idea todo esto, pero antes de eso, en un momento, el cíclope le dice, ¿quién sos vos? Le dice a Odiseo. Y Odiseo le dice, me llamo nadie, le dice, ¿no? Soy nadie. Y esa expresión, soy nadie,
básicamente quedó como una paradoja, como una ironía, ¿no? Es como que él que le dice soy nadie, o sea, no soy nadie, en realidad sí era alguien que iba a terminar venciéndolo y sacando a sus compañeros de esa cueva, ¿no? Y muchas veces es como una ironía del destino, ¿no? Decimos, no, no soy nadie. Y ese que dice no soy nadie es el que termina realmente haciendo las cosas. Bueno, Moisés se sentía como un nadie, ¿no? ¿Quién soy yo? Nadie. Y en realidad era alguien que Dios iba a usar para cumplir con la voluntad del Señor, ¿no? O sea que el primer punto, cuando el diablo te diga vos no sos nadie, en realidad vos tenés que decirle, no, 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 yo soy una criatura de Dios, que a su vez soy hijo de Dios porque fui adoptado por Él, soy parte de la familia de Dios, soy un hijo de Dios y por lo tanto tengo valor, tengo importancia y el Señor me quiere usar en muchas cosas. Y así vas a elevar tu autoestima, que es lo primero que a Moisés le pasaba. Tenía un problema de autoestima. Miren lo que el Señor le contesta respecto a esto. Le dice, versículo 12, yo estaré contigo y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. O sea, lo primero que tenemos que pensar cuando nos venga ese temor de decir, no, yo no soy nadie, yo no valgo, etcétera, el Señor nos dice, yo estoy contigo. Es lo que el Señor le dijo a Moisés, ¿no? Y miren ahora, versículo 3, segundo miedo de Moisés. Vamos a analizar los 5 miedos de Moisés. El segundo dice, Moisés le respondió, el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y este segundo temor de Moisés es el ¿qué les voy a decir? No sé quién me envía. Si me vienen a plantear esto, ¿qué le voy a decir? No sé quién me está enviando. O sea, Moisés no sabía bien cómo era Dios. No sabía bien quién era Dios. No tenía un conocimiento muy claro, no tenía una relación con él muy clara. Y esto es muy importante porque fíjense lo que nos está revelando acá. Nos está diciendo, cuando tu temor te plantea que no sabes quién te está enviando, ¿qué le vas a decir a los demás? No tenés nada para decirles acerca del Señor a los demás. En realidad eso que está escondiendo que no sabés cómo es el Señor. No lo conoces a fondo. No tenés una relación muy profunda con Él. Quizás lo conocés, sí, pero todavía no llegaste a profundizar tanto al punto de que Él pueda hablar a través de vos de una manera muy natural. Moisés, digamos, lo estaba conociendo como de oídas al Señor, pero todavía no tenía una relación íntima con Él. Y esto nos desafía a todos a entender que si nosotros no conocemos a fondo al Señor, no lo vivimos de manera profunda en nuestra relación con Él, ese vínculo, entonces va a haber algo que va a faltar. Nuestra primera reacción va a ser, no, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿Cómo los voy a evangelizar? ¿Cómo les voy a predicar? ¿Cómo voy a compartirles las buenas noticias del Señor Jesús? Y en realidad no sé quién es el Señor, no sé quién me envía. Me preguntan algo y no sé qué contestarles, ¿no? Una reacción muy típica que tenemos, ¿no? Estamos tratando de compartir el evangelio a alguien y alguien nos confronta con nuestra fe y no sabemos qué contestar. Bueno, eso es porque no hemos dedicado tiempo a entender cuál es la respuesta a esa interrogante que los demás nos hacen, ¿verdad? Y Moisés reaccionó así. Y miren lo que le contesta el Señor. Versículo 14. Dios le contestó, yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. El nombre de Jehová o Yahvé quiere decir eso, yo soy el que soy. ¿Y esto qué quiere decir en términos, digamos, para bajarlo a tierra? Esto lo que quiere decir es, yo soy el Dios que es, básicamente. Y eso es algo que en la filosofía se estudia mucho, que es la diferencia entre la esencia y la existencia. El ser es lo que trasciende. El ser es lo eterno, el ser es lo infinito, el ser es lo que no se delimita en tiempo y espacio. La existencia se delimita en tiempo y espacio, la esencia no. Entonces lo que está diciendo acá Jehová es, yo soy el Dios que no está limitado por tiempo y espacio. Yo soy el Dios que no tiene principio y fin. Yo soy el Dios que está por encima de la existencia. No, no soy un Dios que existe, soy un Dios que soy.
Y eso es mucho más profundo. Es el Dios infinito personal que no tiene una delimitación espacio-temporal. Esto es muy importante. Muchos teólogos dicen, es un error decir Dios existe. Habría que decir Dios es, justamente porque existir es algo que tiene principio y fin, que tiene limitación. En cambio, ser es algo que trasciende todo. Por eso cantamos que el Señor es el alfa y el omega, el principio y el fin, que no hay nada dentro y fuera de él, porque en realidad no hay nada que sea anterior ni posterior al Señor. Y eso es lo que le dice el Señor. Entonces, fíjense, la respuesta a la duda de Moisés es esa. ¿Con qué Dios estoy tratando? ¿Qué Dios le va a hablar a los israelitas y a los egipcios? ¿Qué Dios le va a hablar al faraón? Bueno, el Dios que es. No esos dioses falsos que los egipcios tienen. Le va a hablar el Dios que es. El único Dios infinito y atemporal, digamos. El único Dios personal que tiene una identidad concreta y que se ha revelado concretamente, como hizo allí con Moisés. Y por eso cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que entender que Jesucristo es la encarnación de ese Dios que es. Jesucristo es la imagen visible de ese Dios. Es Jehová encarnándose en un ser humano, siendo la segunda persona de la Trinidad, esa imagen visible del Padre, ¿no? Por lo tanto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son el Dios que es, ese único Dios que es, que se manifiesta de esas tres maneras, ¿no? Por lo tanto, Moisés está recién empezando a comprender algo de eso. Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos el conocimiento revelado de todo lo que el Señor mostró posteriormente. Pero en ese momento, imagínense, Moisés no tenía todavía toda esa información. El Señor se la estaba empezando a dar, ¿no? Por lo tanto, cuando te preguntes, ¿qué le voy a decir a la gente? No sé quién me envía, no sé cómo es el Señor, no sé qué respuestas tiene frente a esto o frente a lo otro, el Señor te dice, vos servís al Dios que es. Por lo tanto, no tengas miedo. Buscá en su palabra, estudia en su palabra la verdad, y Él te va a mostrar cómo son las cosas. Tercer temor de Moisés. Vamos a leerlo. Dice el versículo 15. Perdón, vamos a saltearnos acá un poquito, porque en el versículo 15 el Señor le dice, diles también a los israelitas, quien lo envió justamente, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, le explica un montón de cosas, léanlo después a fondo en sus casas, el versículo 15 hasta el final del capítulo 3, pero miren lo que le dice ahora Moisés en el capítulo 4, versículo 1, tercer temor de Moisés, le dice, ellos no me creerán, ni tampoco me harán caso. Al contrario, me dirán, el Señor no se te ha aparecido. Quiere decir que el tercer temor es, ellos no me creerán. Una de las primeras reacciones que nosotros tenemos cuando el Señor nos llama a hacer algo es, no, no me van a creer. No, nadie me va a hacer caso. No, si les digo esto, no van a reaccionar como el Señor lo dice, ¿no? Nos pasa cuando evangelizamos, ¿no? No me van a creer. ¿Para qué voy a predicarle a aquel si ese no me va a creer? ¿O para qué voy a tratar de disipular a fulano de tal si hace años que lo estoy tratando de disipular y hace un desastre tras otro? ¿O para qué voy a servir a fulano que hace cualquier cosa con lo que tiene? ¿No? ¿O para qué voy a tratar de mostrarme compasivo, paciente con fulano, mengano, sultano, si en realidad ellos hacen su vida a su manera y no me escuchan? Bueno, el Señor lo que está diciendo es lo que le va a decir acá. Mire cómo le contesta frente a este miedo, ¿no? El miedo de Moisés, que es, ellos no me van a creer, ¿no? Nadie me cree, no me van a creer. No, el Señor le dice algo, le dice, versículo 2 del capítulo 4. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Preguntó el Señor. Fíjense, el Señor le contesta con una pregunta, no le contesta, no le da la respuesta enseguida, lo hace pensar a Moisés, ¿no? Le pregunta, le dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y Moisés dice, un bastón, parece un niño, Moisés, ¿bien? ¿No se dan cuenta? Si ustedes leen el diálogo, parece una relación de un padre con un niño pequeño, ¿no? Casi que yo leía, releía después de muchas veces estudiar este pasaje y miraba las respuestas de Moisés, parece un niño, ¿no? Y yo me preguntaba, pero ¿y nosotros somos iguales? O sea, reaccionamos como niños cuando hablamos con el Señor en muchas áreas, ¿no?
Le dice, un bastón tengo acá, ¿no? Y le dice, arrójalo al suelo, ordenó el Señor. Moisés lo arrojó al suelo y en ese mismo instante el bastón se convirtió en una serpiente. Moisés se echó a correr para alejarse de ella, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Moisés extendió la mano y al agarrarla, la serpiente se convirtió otra vez en bastón. Esto es para que crean que se te ha aparecido el Señor, Dios de tus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dijo el Señor. Y ahora mete tu mano en el pecho. Moisés metió su mano en el pecho y al sacarla vio que estaba enferma de lepra y blanca como la nieve. Entonces Dios le dijo, vuelve a meter tu mano en el pecho. Moisés lo hizo así y al sacar la mano de nuevo ya estaba tan sana como todo su cuerpo. Luego el Señor le dijo, si con la primera señal no te creen ni te hacen caso, entonces te creerán con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso con ninguna de estas dos señales, saca agua del río y derrámala sobre el suelo. En cuanto el agua que saques del río caiga al suelo, se convertirá en sangre. Todo esto es muy profundo, habría muchas cosas para interpretar de lo que el Señor le dice acá a Moisés, pero lo primero que hace es darle un símbolo de su autoridad, ¿no? Le da un bastón que es símbolo del poder de Dios a través del liderazgo de Moisés. Fíjense que le dice que lo tome de la cola, generalmente las serpientes se toman del cuello para atraparlas, ¿verdad? Cuando quieren picarnos, pero él le dice que la tome de la cola, ¿no? De alguna manera hay una actitud también como de confianza de Moisés, ¿no? Es decir, Moisés tiene que abandonar su temor y confiar en lo que el Señor le dice, porque si a nosotros va alguien que, digamos, un adiestrador de serpientes y nos dice, agarrale la cola a la serpiente, decimos, este está loco, ¿cómo me va a decir que le agarre la cola? Si le agarro la cola me va a morder. Pero Moisés tuvo que confiar en la palabra del Señor, ¿no? Y le tuvo que hacer caso. Si no damos un paso de fe frente a nuestros temores cuando el Señor nos dice algo en su palabra, fracasaremos. Entonces, eso es lo que Moisés va aprendiendo, va entendiendo de a poco, ¿no? Y le habla de esas señales, ¿no? De que pone su mano y se enferma, luego se recupera. Quiere decir que para Dios la enfermedad, la sanidad, es como algo que Él está por encima de todo eso. Y entonces, de alguna manera, Moisés tiene que entender que una señal u otra, para los planes de Dios en este caso va en lo mismo. Y esto es muy importante que lo entendamos. Podemos pasar enfermedades en la vida o podemos pasar sanidades en la vida. Podemos pasar crisis económica o podemos pasar prosperidad económica. Podemos pasar conflictos emocionales o podemos pasar superación de esos conflictos. Pero cualquiera de esas circunstancias tienen que glorificar a Dios. Tenemos que obedecer a Dios en cualquiera de esas circunstancias. De alguna manera hay como una perla acá también espiritual, ¿no? En esto que le dice, poné tu mano, sacala, estuvo enfermo de lepra, luego se recuperó. En cualquiera de esas circunstancias el Señor se estaba glorificando. Tenemos que confiar, tener fe, que detrás de esas señales está la voluntad de Dios. Y eso es lo que acá pasa cuando le dice, si no creen en una señal o en otra, bueno, finalmente habrá sangre, ¿no? Que es lo que termina pasando después, cuando vienen las plagas de Egipto, cuando el Señor anuncia distintas plagas y el faraón se resiste, incluso hasta endurece el corazón del faraón, termina finalmente en las peores plagas al punto de que les pide que por favor se vayan, ¿no? Quiere decir que habrá circunstancias donde la gente va a ver la mano de Dios, pero nosotros tenemos que confiar e ir en ese camino que el Señor nos pide, porque si vamos en el camino de los demás, en el camino de los que no confían, de los que son escépticos al Señor, de los que no quieren seguir su voluntad, entonces no vamos a entender sus caminos. Lo que tenemos que hacer es encaminarnos en sus caminos, sean los que sean, y es lo que un poco Moisés empieza a entender acá, ¿no? Cuarto temor, cuarto miedo. Le dice Moisés luego de esto, ay Señor, versículo 10, yo no tengo facilidad de palabra. Y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo se me traba la lengua. Moisés probablemente era tartamudo, tenía un problema con su hablar, tenía un temor de poder comenzar a hablar la palabra que Dios tenía para los demás. Y pone esa excusa, ¿no? No tengo facilidad de palabra, no sé hablar. No tengo una buena retórica, no tengo una buena oratoria, no tengo un buen hablar.
pero al Señor no le importa nada de eso. El Señor lo está llamando para equiparlo con lo que tiene que tener, que es algo que Dios le va a dar. Entonces le contesta, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? Le dice el Señor, ¿no? Versículo 11. ¿Quién le ha dado la boca al hombre? O sea, vos decís que no tenés facilidad de palabra, o sea, estás dudando de la boca y de la lengua que te di, ¿no? Quiere decir que el Señor nos da algo, pero nosotros no confiamos en que ese algo pueda traer fruto. En tu vida puede pasar lo mismo. Capaz que el Señor te dio un talento, te dio un don, y vos decís, no, pero yo no tengo facilidad para esto ni para el otro. Pero el Señor te lo dio. Y Él mismo te está diciendo, ¿y quién es el que da y quita algo, no? Le dice, ¿quién sino yo lo hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? ¿Quién sino yo hace que esas cosas ocurran? Así que anda, que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. O sea, no tengas miedo de hablar. Yo voy a guiarte en lo que tengas que hablar. Y ese es un llamado a nosotros. No tenemos que tener miedo de lo que el Señor nos manda hacer, sea hablar, sea compartir, sea cantar, sea transmitirle a otros algunas cosas, sea enseñar, sea traer aliento a otros, sea ser personas que edifiquen a otros, personas que traigan fe, que fomenten en otros el crecimiento de los dones, sean personas que puedan ser canales de bendición en distintas áreas. El Señor te da y te equipa con lo necesario. Y finalmente, el último temor de Moisés es el que vemos en el versículo 13. Moisés insistió, ay Señor, por favor, envía a alguna otra persona, ¿no? El quinto temor de Moisés es envía a otro, ¿no? Yo no puedo, yo no soy apto, yo no califico, yo no soy el que puede ir, manda a otro. Y miren la reacción del Señor acá. Esto es muy importante. La reacción del Señor acá es fundamental para entender lo que pasa cuando llegamos a ese punto. El Señor se enoja, ¿no? Versículo 14. Dice, entonces el Señor se enojó con Moisés y dijo, pues ahí está tu hermano Aarón, el levita. Lo dice enojado, ¿no? Es como que se le colmó la paciencia al Señor, ¿no? Y el Señor muchas veces, digamos, pierde la paciencia con nosotros cuando insistimos una y otra vez, ay, no esto, ay, no lo otro, ay, pero aquello, ay, pero aquello. Y el Señor llega a un punto en que yo me lo imagino al Señor que nos quiere sacudir en algunas ocasiones, ¿no? Pero es tan amoroso y tan compasivo que no nos sacude, no nos agarra el cuello y nos sacude, aunque tenga ganas de hacerlo a veces. Pero eso es lo que ocurre acá. El Señor le termina diciendo, a ver, anda a buscar a Aarón, ¿no? Seguís insistiendo con tus temores, bueno, anda, mirá, ahí tenés a Aarón. Yo sé que él habla muy bien, además él viene a tu encuentro y se va a alegrar mucho de verte. Habla con él y explícale todo lo que tiene que decir. Yo por mi parte estaré con él y contigo cuando hablen, y les daré instrucciones de lo que deben hacer. Tú le hablarás a Aarón como si fuera yo mismo, y Aarón a su vez le comunicará al pueblo lo que le digas tú. Llévate este bastón porque con él harás cosas asombrosas. Hasta acá vamos a leer para ir redondeando esta reflexión. ¿Qué vemos acá? Finalmente Moisés se entrega a la evidencia y el Señor trabaja así con nosotros. Cuando llama a alguien, el Señor va a insistir hasta el fondo, hasta que la persona entienda de una vez por todas que lo está llamando. Capaz que te pasa que estás años para entender que el Señor te llama a algo. Capaz que pasas 10, 20, 30 años recibiendo de parte del Señor su llamado. Pero va a llegar un momento en el que te vas a tener que entregar a la evidencia. La evidencia va a ser tan fuerte que aunque tengas 70 años y te esté llamando desde los 30 o desde los 40, un día vas a tener que entender que te está llamando y que vas a tener que responder. Porque si no respondes, quizás la bendición sea para otro. Quizás, como pasa acá, algo que podía haber hecho Moisés lo termina haciendo Aarón, que después Aarón, después ya sabemos que va también a tomar un rumbo que no fue el mejor, pero puede ocurrir que el Señor te insista años y años para hacer algo, y como le decís que no, y endureces tu corazón tanto por tus temores, por tus miedos, por ese sentimiento de decir, no, pero ¿y si pasa esto? No, ¿y si pasa aquello?
y si pasa lo otro, y qué va a pasar acá, y yo no soy digno, y yo no soy apto, y que vaya otro, bueno, terminará yendo otro. Y es una pena que eso pase, es realmente una pena, ¿no? Porque el Señor quiere que vos seas el que actúe, quiere que yo y vos y yo, estemos en el ejército del Señor actuando, y es un ejército muchas veces invisible, es un ejército espiritual, es un ejército donde a veces no se va a ver lo que vos vas a hacer de parte del Señor, pero el Señor te va a estar usando si haces lo que Él te manda hacer, si le haces caso, si confías en Él. Y si no confías en Él y no le haces caso y tus temores te invaden y tus miedos te invaden al punto de que no haces lo que quiere que hagas, entonces no lo vas a hacer. Y lo que va a terminar pasando es que lo va a hacer otro, porque el plan del Señor se va a cumplir, hagamos lo que hagamos. Entonces, el desafío para nosotros hoy es, ¿vamos a responder a ese llamado que el Señor nos hace como le hizo a Moisés? Yo no sé cuál es el llamado que el Señor te está haciendo a vos hoy, porque en realidad el Señor nos llama a todos a lo mismo. Lo que pasa es que cada uno después va a desarrollar en su propia vida diferentes maneras de cumplir con ese propósito, que es cumplir con ese mandamiento de hacer discípulos, de enseñar a otros, de equipar a otros, de evangelizar, de llevar por todo el mundo ese mensaje, de servir a los demás conforme a lo que Dios tiene, y de cumplir ese propósito con tus dones, con tus talentos, ¿no? Si lo trasladáramos esto, por tema de tiempo no lo vamos a hacer, pero si trasladáramos todo esto a lo que nos dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 13, 12, 13, 14, vamos a ver que se cumple perfectamente todo esto en el tema de los dones y de los talentos, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Dice que es el amor el principio de todo lo que termina superando los temores, lo que termina superando los miedos. El perfecto amor echa fuera el temor. Y ese amor es el que termina definiendo Pablo en el contexto del servicio del cuerpo de Cristo, con los dones y los talentos, ¿no? Cuando él dice, si yo quisiera esto, aquello y lo demás allá y no tengo amor, de nada sirve. ¿Por qué? Porque ningún talento, ningún don, ni nada de eso puede realizarse acorde a la voluntad de Dios si no se realiza con el amor de Dios, que es lo que supera los temores, los miedos, los fracasos. Y lo que Dios quiere es que seamos eso, un cuerpo que actúa con sus dones y sus talentos. Si vos no actuás en conformidad con eso, como digo, otro lo va a hacer, ¿no? Como le pasó a Jacob y Esaú. Uno rechazó la bendición que tenía, la recibió el otro. Y eso sería una pena que nos pasara a cada uno de nosotros, que el Señor nos esté hoy diciendo constantemente desde hace tiempo, hace esto, hace lo otro, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, y nosotros no, 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 no. Bueno, el Señor te dice de sí, sí. Sos vos el que sabés a qué tenés que decirle sí. Pero el Señor te llama hoy a decir sí, quiero. Moisés entendió finalmente. Después de toda esta gran conjunción de no, y de este gran conjunto de temores y de miedos que lo estaban invadiendo y de todo lo que él decía, no, no puedo, no puedo, no puedo, finalmente se entregó a la evidencia de la presencia del Señor en él y de decirle hacelo, y finalmente Moisés lo hizo. A regañadientes, pero lo hizo. Y terminó siendo uno de los siervos del Señor más importantes de toda la historia bíblica. Y el Señor nos está diciendo, responde como Moisés. Tus miedos y tus temores no los vas a sacar de tu vida por tus propias fuerzas. Vas a tener que trabajar en eso confiando en que el Señor va a superarlos, va a sanar tus miedos, tus temores. Lleva tiempo, lleva un proceso en el que el Señor tiene que escarbar en tus temores, tiene que ir a la raíz de dónde están esos temores, por qué tenés miedo a esto, por qué tenés miedo a lo otro, por qué tenés miedo... Y ahí es donde los temas emocionales van a aflorar, ¿no? Por eso a veces es importante recurrir a ayuda profesional. Si, por ejemplo, tengo un miedo que no sé dónde viene, bueno, a veces un profesional nos puede ayudar. También nos puede ayudar un pastor, una persona, un líder que nos oriente para ver por qué tengo tal temor, tal otro. Bueno, si en tu propia vida estás notando que tenés un montón de temores o algún temor inexplicable, o sí con algún fundamento, pero que ya tenés que dejar atrás, entonces trabaja en eso. Que el Señor trabaje contigo en eso, busca la ayuda correspondiente para que puedas cumplir
con el propósito que Dios tiene, ¿no? Como hizo con Moisés. Así que este es el desafío. Que en tu vida y en la mía podamos identificar en el día de hoy, en esta semana, cuáles son mis miedos, cuáles son mis temores, qué cosa el Señor me está diciendo hace tiempo que tengo que hacer, y yo le digo, no, 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 yo no soy digno, yo no soy apto, yo no puedo, yo no quiero, no tengo las características. No, el Señor te dice, sí, sos vos, respondé. Que el Señor nos bendiga, vamos a orar y que nos desafíe a que el Señor Jesucristo pueda trabajar en nosotros, superando y sanando en nuestra vida cualquier temor, cualquier miedo. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque en la vida de Moisés tenemos el ejemplo de alguien que enfrentó temores, enfrentó miedos, enfrentó situaciones de incertidumbre, pero justamente los venció. Los venció cuando se entregó a la evidencia de que tú le decías que estaban infundados esos miedos y esos temores. Y sabemos que el miedo a veces viene por razones reales, pero otras veces puede venir por razones imaginarias, por razones infundadas, por razones que no tienen un fundamento verdadero. Pero tú nos dices cómo superarla, Señor. Tú nos muestras el camino. Le mostraste a Moisés el camino, le mostraste cómo tenía que aferrarse a tus promesas, a confiar en ti, a entender quién eras tú, a ver qué cosa le estabas dando, a ver el liderazgo que le estabas dando, cómo le estabas dando autoridad. Y todo lo que mostraste, lo que hiciste en él, hoy es para nosotros. Ayúdanos a comprender estas verdades, a vivirlas. Señor, gracias. Gracias por tu amor que supera todo temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu palabra. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, a los que no han podido venir hoy, a los que escucharán este mensaje, que puedan aplicar esto en su propia vida, superando los temores y viviendo vidas conforme a tu propósito. Gracias una vez más. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de Cristo. Amén.